Bien, primero que todo agradecer a Pronación, a FUNSIDA, por la invitación a estar aquí hoy en este espacio. Que bueno, las preguntas que hacían al principio nos hacía Laura y yo, que estamos ahí al lado y que tenemos varios años trabajando en esto, pues vamos como respondiéndonos y estuvieron bastante interesantes de ver cómo, bueno, nosotras ver la parte de los derechos, todo lo que tiene que ver con discapacidad, pues todo eso levantábamos las manos, pero habían cosas que no tanto, como por ejemplo la ley de salud, ¿verdad? Como que no son temas que nosotras andamos manejando. Y bueno, eso nos hace como reflexionar un poco en qué estamos e incluso el por qué estamos aquí. Porque cuando una de las últimas preguntas era que si trabajamos en educar en torno a la inclusión, entonces Laura y yo como que por eso estamos aquí hoy, con ese trabajo que tenemos de ir educando poco a poco en este tema. Entonces, nada, como ya me presentaron, mi nombre es Catalina Rodríguez y soy la encargada de inclusión educativa de CONADIS, del Consejo Nacional de Discapacidad. Voy a empezar a hablar un poquito de qué es CONADIS para que podamos entender cómo, desde dónde voy a proyectar, porque así como han hablado las personas anteriores, la inclusión es muy integral, o sea, es un tema amplio, ¿no? No se queda en la definición como tal de la palabra inclusión, y más cuando hablamos de las personas con discapacidad, porque son personas desde que nacen hasta que mueren, y obviamente tenemos que hablar de los derechos en todo el ciclo de vida de las personas con discapacidad. Atrás, exacto. La misión entonces de CONADIS, ¿verdad?, es la igualdad de derechos, garantizar esa igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Y obviamente esto se va a hacer en la medida en que vamos eliminando las discriminaciones y las barreras que suelen tener las personas con discapacidad en el día a día, en su diario vivir. Pasemos. Voy a como centrarme un poco, porque como les decía, la discapacidad es bastante amplia, entonces me voy a centrar un poquito en varios temitas. Vamos a hablar un poco de la conceptualización, o sea, qué es discapacidad, como para empezar una pequeña base. Luego vamos a hablar también de las normas que ya han ido mencionando, la normativa, las leyes, ¿ok? Y el contexto y retos, específicamente del sistema de la parte de inclusión educativa, ¿okay? Porque como les decía, hay muchos temas dentro de discapacidad que quizá me vaya a mencionar uno que otro, quizá dando ejemplos, pero me voy a centrar mucho en la parte educativa, que es como el área mía. Seguimos. Bien, seguimos. Ok, ¿quién es una persona con discapacidad? Primero que todo, me gustaría, como para también orientar un poco mi participación aquí, que pretende ser breve, un poquito el perfil del participante que tenemos. Es decir, yo quisiera saber quiénes son los que están ahí. Son estudiantes, son docentes, son psicólogos, digamos un poco del perfil. Tengo estudiantes, hay de todo. Hay psicólogos, estudiantes, maestros, terapeutas. Ok, padres de familia de niños y niñas con discapacidad, ¿no? ¿No? Ok. También tengo madres. Estudiantes de psicología y educación. Ok, perfecto. Entonces estamos bien, porque vamos a hablar del mismo tema. Tenemos abogados también, qué bien, qué bien. Bien, entonces miren, la discapacidad hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, porque esto puede cambiar, la definición de discapacidad, el término de discapacidad evoluciona como mismo evolucionamos nosotros, ¿ok? La historia va determinando esa definición, porque va a depender de eso, de qué tanto ha avanzado la humanidad. Entonces, hoy en día la discapacidad se define, o la persona con discapacidad se define como aquella que interactúa con barreras. O sea, una persona que tiene una condición, una deficiencia física, mental, ¿okay?, que interactúa con barreras, y en esa interacción con barreras entonces tiene limitación en la participación, ¿okay? Y es importante esta definición, y antes que todo mencionar estos paradigmas que dicen allá arriba, estas letras pequeñas que están bien ahí, porque en la historia fue cambiando un poco la visión de cómo se ve la discapacidad.
Y es importante entender que hoy es que hablamos de inclusión, que hace unos años no hablábamos de inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, empezamos incluso con sociedades que hacían culto a la belleza en algún momento de la historia, y las personas con discapacidad pues no tenían los estándares de belleza, y por eso eran reemplazados de la sociedad, eliminados de la sociedad. También teníamos sociedades donde las personas con discapacidad, algunas familias empezaron a ocultar a sus hijos porque se entendía que había un pecado familiar, que cuando nacía una persona con discapacidad era porque había un pecado familiar, y entonces se ocultaba a la persona, al familiar con discapacidad. Y es importante que entendamos esto, y esto todavía no está dentro de los paradigmas, son cosas que pasaron en algunas sociedades, ¿ok? Pero hace unos años usted fácilmente que podía encontrar personas amarradas incluso en su casa, ¿okay? Personas con discapacidad, y no hace tantos años eso. Luego pasamos de un modelo a un modelo de beneficencia, o sea, después pasamos entonces a este modelo de me da pena la persona con discapacidad. Entonces se entiende en ese momento de la historia, se entiende que la persona con discapacidad no puede valerse por sí misma. Entonces, como no puede valerse por sí misma, alguien tiene que ayudarle, ¿okay? Entonces ahí vienen políticas de compensación. Bueno, le ayuda a la familia, se queda un familiar cuidándolo, ¿verdad? Muchas veces, o los vecinos le dan ayuda, le dan dinero, ¿no? Por eso incluso de ahí viene también el de pedir en la calle, ¿okay? Porque obviamente no me dan oportunidad de participar en la sociedad, entonces lo único que me queda es pedir en la calle, porque no tengo trabajo, no puedo estudiar, no tengo trabajo, entonces es lo que me toca, ¿no? Entonces, o me llega a la casa, y cuando me deja de llegar a la casa, pues salgo a la calle a buscarle esa ayuda, ¿ok? Pero hay que entender que eso es un paradigma, que veíamos a las personas con discapacidad como personas que no pueden valerse, y por eso había que ayudarle, ¿ok? No porque la gente quiera discriminar o quiera, ¿no? Es parte de nuestra historia y es importante entenderlo. Luego viene un paradigma médico o rehabilitador, donde me dice que tengo que normalizar a la persona con discapacidad, o sea, tengo que llevarlo a lo que yo considero la norma, a lo cotidiano, a lo que veo en el día a día, porque la gente define la norma en función de sí mismo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo no sé si lo normal es pelo liso, pelo lacio. ¿Qué es lo normal en República Dominicana? Moreno, blanco, tibiecito, mulato. Ok. ¿Qué es lo normal? La normalidad es muy subjetiva, ¿verdad? Por ejemplo, siempre yo digo, bueno, la normalidad para mí es caminar, sin embargo, para un amigo que tengo que desde que nació es usuario de silla de ruedas, su normalidad no es caminar, ¿verdad? Su normalidad es andar en silla de ruedas, desde que nació es así. Siguiendo con el tema de la discapacidad y de cómo se ve, entonces ahí vinieron estos centros rehabilitadores, ¿ok? Centros rehabilitadores que entonces buscan que la persona que tiene discapacidad pues entonces como que mejore. Entonces ahí nos estamos enfocando en la condición, en mejorar esa condición. Y ahí, por ejemplo, podemos encontrar que obviamente enseñaban a las personas a andar con su bastón, una persona ciega, le dan, ¿verdad?, como rehabilitación. Pero el enfoque estaba más que todo en cambiar la condición, ¿okay? No en aceptarla, sino en cambiar la condición. Y entonces, por ejemplo, a las personas sordas en ese momento de la historia no se le permitía hablar en señas. En las escuelas se le amarraba las manos y se enseñaba con el método oralista. ¿Qué quiere decir eso? Que se le obligaba a articular la palabra y a leer los labios. ¿Okay? Entonces en ese momento, la educación en ese momento da para personas sordas que empiezan a educarse, porque antes en el modelo de beneficencia ni siquiera se educaban, se quedaban en la casa, ¿okay? Es bueno que vean ese recorrido, se quedaban en la casa. Ya luego, en este modelo de médico y rehabilitador, se crean unas escuelas para las personas sordas, escuelas especiales, y ahí entonces se le empieza a que repitan y lean los labios, ¿ok? Y luego entonces tenemos el modelo social y de derecho. Con el modelo social, el paradigma social, entonces empezamos a ver que la discapacidad no es un problema de la persona, porque hasta ese momento entendíamos que la persona tiene un problema. En el modelo social entonces empezamos a ver que el problema no está en la condición de la persona, sino que el problema está en las barreras que hemos puesto en la sociedad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahorita yo les dije que tengo un amigo que desde que nació es usuario de silla de ruedas, ¿verdad? Y él siempre ha dado silla de ruedas. En su casa,
él se mueve en silla de ruedas, porque desde que nació la familia le acomodó la casa, ¿verdad?, para que pudiera participar. Ahora, cuando él sale de su casa, que va a la escuela, por ejemplo, si la escuela no tiene una rampa, no es accesible, él puede participar de la escuela. Entonces, ¿el problema está en su condición o el problema está en la barrera que no le permite participar? Bien. Por ejemplo, yo sé que seguro ustedes conocen personas que sufren de hipertensión, hay personas que sufren de diabetes, ¿verdad? Y tienen una condición que es a largo plazo, permanente, una enfermedad, no se lo va a cambiar, ¿verdad? Normalmente la persona cuando sufre de hipertensión o de diabetes ya no cambia esa realidad. Sin embargo, ¿esta persona tiene discapacidad? No, porque no se enfrenta a barreras. Entonces ahí es donde está el tema, porque muchas veces entendemos a la persona con discapacidad, incluso la vemos como una persona enferma. Las personas con discapacidad no son personas enfermas, incluso no van al médico más que tú y que yo. Porque, por ejemplo, si usted perdió la vista, ya usted no tiene que ir al médico porque ya es que no funciona, ¿ya? O si usted es usuario de silla de ruedas, ya no puede caminar, el médico no va a hacer que camine, ¿verdad que no? No tiene que ir al médico por eso. Incluso ahí a veces creemos que las personas con discapacidad van más al médico que nosotros, porque todavía estamos en el modelo rehabilitador y médico, y es importante que entiendan eso. Y entendemos cosas que son personas enfermas y que tienen que ir mucho al médico. Hay personas que incluso cuando hablamos de inclusión laboral, porque con nadie se trabaja todo, dicen, ay no, pero es que entonces va a estar pidiéndome permiso para ir al médico. Eso no es cierto. Puede que yo vaya más al médico incluso que una persona con discapacidad, porque si yo tengo una situación específica, por ejemplo, estoy embarazada hace poco, tengo una bebé de un año, y esas idas fue al pediatra mensualmente, yo estoy segura que yo falté más que cualquier compañera mía con discapacidad, y con nadie que trabajo con varios compañeros con discapacidad. Bien, seguimos entonces. Entonces, así es como definimos. Cuando hablamos de discapacidad o de personas con discapacidad, no podemos hablar de personas con discapacidad o de discapacidad sin mencionar tres conceptos, ¿ok? Si no mencionamos estos tres conceptos, está mal, que es persona como primero, condición o deficiencia y barreras, ¿ok? Muchas veces cuando definimos discapacidad hablamos de persona y de deficiencia, persona, condición, pero se nos olvida la parte de las barreras, ¿ok? Para hablar de discapacidad tenemos que hablar de estos tres conceptos. Y obviamente las barreras entonces son las que me limitan la participación en la actividad. Seguimos. Si elimino las barreras, fíjense, la persona sigue teniendo discapacidad, pero participa en igualdad de condición. La persona sigue con su condición, sin embargo es imperceptible. Por ejemplo, este espacio es accesible. Aquí ha venido personas con discapacidad, como yo. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos participantes con discapacidad físico-motora, ¿necesitarían alguna ayuda para venir aquí? No, ni siquiera ustedes ni siquiera se van a dar cuenta que hay una persona en silla de ruedas. Puede que una persona venga, se siente y esté allá atrás, se coloque allá atrás, y ustedes ni se enteren que hay una persona en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque no hay barreras en este edificio. Entra por la rampa, sube por el ascensor, viene, llegó, está ahí. Y nadie ni siquiera se dio cuenta. Bien, ahora, si este edificio no fuera accesible, si solo tuviera escalones, si no hubiese ascensor, ¿qué pasa con la persona con discapacidad? O me lo devuelven allá abajo, le dicen, mira, ay no, que no es accesible, este lugar no puede participar en el seminario porque no es accesible. Entonces, se ve limitado a participar, ¿verdad? O segundo, vienen una persona y lo suben, ¿verdad? Y lo traen, pero hay riesgo de que se caigan, ¿verdad? Es un riesgo para la persona. Tampoco es digno, porque imagínense que lo traigan a esa persona aquí cargado. ¿Usted cree que él se va a sentir bien? Que dos personas tienen que cargarlo y traerlo aquí. Tampoco es digno. ¿Ok? Entonces, sin embargo, cuando eliminamos las barreras, entonces las personas participan como si nada en la sociedad. Bien, seguimos. Voy a hablar un poquito de indicadores, pero voy a pasar muy rápido porque estos indicadores están un poco desactualizados. Ustedes saben que estamos esperando el censo 2022. Entonces, estos indicadores que tenemos son del 2010 y del ENOGAR 2013, ¿ok? Pero voy a puntualizar algunas cositas como para entender un poquito la realidad de las personas con discapacidad. Miren, en ese censo, que éramos 10 millones, el 12.4% eran personas con discapacidad, ¿ok? De ese 12.4%, o sea, de todas las personas con discapacidad, es interesante que vean que el 36%, casi 37%, nunca asistió a centros escolares. Y aquí no estamos hablando de educación especial o de educación comunitaria, es que no fue nunca a una escuela, que se quedó en su casa.
Bien, estamos hablando de casi la mitad de la población con discapacidad. No va a la escuela. Bien, seguimos. Cuando vemos y comparamos entonces a la persona con discapacidad frente a la persona sin discapacidad, vemos cómo, por ejemplo, en la condición de lectoescritura, de que aprenden a leer y escribir, obviamente tenemos más personas con discapacidad que no aprenden a leer y escribir frente a las personas sin discapacidad. Y esto se da en ambos sexos, masculino y femenino. Seguimos. Igual pasa con la asistencia escolar. Asisten más personas sin discapacidad que personas con discapacidad. Seguimos. En cuanto a los niveles, por igual. Si se dan cuenta, hay mayor inclusión, entran más a primaria, ¿okay? A este primer grado, primaria, inicial. Sin embargo, cuando vamos a secundaria y universitaria, entonces vienen más barreras. O sea, participan en la educación primaria, pero cuando quieren pasar a la educación secundaria, ahí vienen unas barreras importantes. Y obviamente, si no paso por la educación secundaria, entonces difícilmente puedo llegar a la educación superior. Seguimos. Obviamente, ustedes saben que la educación es un pilar para la inclusión. O sea, la educación es como el primer peldaño, ¿ok? Cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de participación en la sociedad. Y obviamente, si no acceden a la escuela, pues difícilmente van a tener acceso a trabajo, porque ustedes saben que hoy en día son muchos los requisitos para un trabajo, ¿verdad? El perfil del puesto. Incluso hasta para ser secretaria hoy en día tienen que tener una carrera universitaria, ¿verdad? O sea, hay muy pocos puestos de trabajo que no exigen un alto nivel académico. Entonces, si no tengo acceso a la educación, pues difícilmente puedo acceder entonces a trabajo, a ser económicamente autónomo, ¿bien? A ser gestor de dinero. Entonces, las personas con discapacidad están menos ocupadas que las personas sin discapacidad, acceden menos al trabajo. Seguimos. Importante también resaltar que en el caso también de género, las mujeres acceden menos a trabajo que los hombres. Es decir, que hay evidencia de que hay mayor discriminación en el caso de las mujeres, es que se relacionan entonces con género y con la discapacidad. O sea, se entiende que es más fácil incluir laboralmente a un hombre que a una mujer. Pero ¿qué pasa aquí? La inclusión es una cuestión de derecho, entonces ¿por qué tenemos esos indicadores en República Dominicana? Vamos a seguir. Hay un marco legal internacional, tenemos la Convención de las Naciones Unidas, la convención es del 2007, nosotros somos país signatario de esa convención, son acuerdos internacionales. También está la Convención Interamericana, que es específica de nuestro continente, para la eliminación de todas formas de discriminación hacia las personas con discapacidad. Ambas convenciones, como les decía, somos país signatario y tenemos responsabilidad legal de hacer cumplir sus preceptos en República Dominicana. Y también tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 4, que plantea una educación de calidad, pero que cuando se define, porque aquí dice educación de calidad, pero cuando se define dice educación inclusiva y de calidad. Además, ustedes saben que los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean que no se puede dejar a nadie atrás. Y la persona con discapacidad entonces no se puede quedar atrás. Tiene que ir en ese proceso, ¿verdad? En ese avance, en ese desarrollo que queremos. Entonces, miren, muchas veces yo escucho liceos, que seguro ustedes han escuchado, de excelencia, y son liceos que se ganan incluso premios de calidad. Entonces, solo entran lo que pasa en el examen por encima de 90, evaluando en el siglo XXI todavía el coeficiente intelectual como la única inteligencia. Los que son psicólogos, ¿verdad? Me siguen bastante. Entonces, hace tiempo que dijimos que no existe solo el coeficiente intelectual, ¿verdad? E incluso por eso nosotros tenemos un currículum por competencias, porque no solamente la parte intelectual, sino que hay muchas otras áreas. Y pues entonces siguen evaluando con este examen y entran los que están por encima de 90 nada más. Entonces, estos liceos me dicen que son de calidad. No son de calidad. ¿Por qué? Porque, bueno, podrían tener calidad en la gestión, en el cómo gestionan, pero no en el aprendizaje, no en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque primero, usted me está cogiendo entonces solo a lo que pasan por encima de 90, y obviamente usted lo va a evaluar todo el tiempo en su recorrido académico con exámenes. Obviamente, si entran los buenos, no van a salir malos. Bueno, tendría muchos problemas en la escuela, ¿verdad? Que entran todos siendo excelentes y que terminan mal. Habría que revisar a la escuela, ¿verdad? Ahora, yo creo que ahí no hay excelencia ni calidad.
Porque los profesores ahí, al contrario, yo creo que los profesores ahí se lo ganan más fácil que los profesores de otras escuelas. Porque todos son buenos, ahí no hay que decirles que miren, hagan la tarea. O motivarlo, orientarlo, ver qué es lo que le gusta para verla. Nada tiene que hacer el profesor porque ahí todo le gusta hacer la tarea. Por lo visto, y le gustan los exámenes. ¿Verdad? Entonces, cuando me hablan de calidad en la educación es, si no hay puerta de entrada, ¿okay? No hay barreras, entran todos y al final terminan, por lo menos la mayoría, con buenos resultados. Porque obviamente no tienen que ser todos con buenos resultados. La escuela no es para todos, la universidad no es para todos, ¿verdad? Pero si tú debes entrar a todos y al final la mayoría terminan con buenos resultados, hasta el que no va para la universidad pues por lo menos encuentra su pasión, que es lo que quiere en la vida, y lo orienta, entonces ahí sí me pueden hablar de educación de calidad. O ahí podemos hablar de educación de calidad. ¿Sí? La educación, incluso una educación de calidad, es una educación que es diversa. No pueden ser todos iguales. Qué aburrido sería la vida si todos fueran iguales. Imagínense que todos aquí viniéramos vestidos todos de negro. Los colores se ven preciosos, miren cómo eran con diferentes colores. Qué bueno la diversidad. El pelo rubio, pelo negro, pelo rizo, pelo lacio. ¿No? En la diversidad es que está realmente lo productivo de la vida. E incluso en la diversidad es que podemos avanzar como sociedad. Porque si todos estudiáramos lo mismo, si todos conociéramos lo mismo, si todos hiciéramos lo mismo, ¿cómo avanzamos como sociedad? Si por ejemplo algunos no estudiaran derecho, si todos estudiáramos educación, ¿qué va a pasar con el país? O no tendríamos doctor, imagínense. O sea, tiene que haber diversidad. Tenemos que tener personas que les gusten las matemáticas, tenemos que tener personas que les gusten las letras, tenemos que tener personas que les gusten escribir, a otros que les gusten leer. Pero también necesitamos tener artistas. Porque ese himno nacional, ¿quién fue que lo hizo? Qué bellísimo. O sea, la patria, que hablamos ahorita de la patria, no lo hicieron solo Duarte y los militares. Había muchas mujeres atrás también. Y desde la persona que prestaba su casa para esos encuentros y hacía el cafecito, desde ahí hay patria. Todos en la sociedad al final somos importantes y por eso entonces nosotros tenemos que educar a todos y para todos. Y por eso la sociedad tiene que ser también para todos. Bien, seguimos. Tenemos también entonces un marco legal nacional, que ya lo mencionaron. La Constitución plantea que no debe de haber ningún tipo de discriminación para ningún ciudadano dominicano, ¿verdad? Y entonces también plantea que la educación debe de ser para todos. La ley, obviamente también, la 6697, también la 13901, tanto la ley de educación preuniversitaria como universitaria, plantean el derecho al acceso a la educación y plantean este derecho a la educación de calidad incluso. ¿Bien? Y finalmente pues tenemos la ley 513, que es la ley incluso que emana de CONADIS, del Consejo Nacional de Discapacidad, es lo que establece el organismo de CONADIS y manda entonces a cumplir y hacer cumplir la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, que obviamente dentro de los derechos también está el derecho a la educación. Y es importante entender que esta ley de CONADIS de igualdad de derechos no plantea derechos distintos a los que todos tenemos. Entonces ahí ustedes van a decir, ¿y por qué entonces se hace una ley? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué me dice? Si los derechos que están ahí son los mismos que nosotros tenemos, que todas las personas que están aquí tenemos, ¿por qué se hace una ley? Ajá. ¿Vamos a escuchar allá? Sí, no. Bueno, para mí mujeres para tener igualdad, para conocer y poder responder.
Claro, pero se ve la necesidad de crear un marco legal. ¿Por qué? Porque no se entiende tan fácil como con nosotros. O sea, usted ve a una persona sin discapacidad y eso no es como, ni se piensa, ¿cómo que no va a ir a la escuela? Claro, va para la escuela. Al contrario, si no va para la escuela hay problema, ¿verdad? Sin embargo, cuando es una persona con discapacidad, de una vez se asume que no debe de ir a la escuela o que no puede ir a la escuela. O que debe de ir a una escuela diferente, no a la escuela del barrio, no a la escuela de la comunidad. ¿Verdad? Entonces automáticamente vemos a una persona con discapacidad, asumimos que no tiene derecho. Además, recuerden lo que les dije ahorita del recorrido histórico, de que en algún momento entendíamos a la persona con discapacidad, incluso no la entendíamos como persona. En algunos momentos ni siquiera se concebía como una persona. ¿Ok? Luego porque vimos, pero es una persona. Y luego nos dimos cuenta, pero tiene educabilidad, se puede educar. ¿Ok? Wow. Se puede casar, se puede reproducir. Porque es importante también que sepan que antes incluso, a veces los mismos padres esterilizaban a sus hijas con discapacidad. No por mal, sino porque ellos decían, bueno, pero es que si ya yo estoy haciendo un gran esfuerzo por mantenerte a ti, yo no puedo mantenerte a ti y también a tus hijos. ¿Ok? Por eso lo importante de llegar al marco de derecho, porque no debe de mantenerla. Claro, igual que a todas las personas, ¿verdad? Usted mantiene a sus hijos hasta que es mayor de edad. Pero después de esa mayor de edad debe de poder trabajar, debe de poder aportar a la casa, debe de poder hacer su vida, debe de poder ser independiente. ¿Ok? Entonces, incluso por eso se hace un marco legal, para evitar eso, porque en algún momento se violentaban mucho los derechos de la persona con discapacidad. Muchas de las personas con discapacidad eran abandonados, muchos eran esterilizados, ¿okay? Muchos eran amarrados en la casa, que les decía también. O sea, no había protección para las personas con discapacidad. Entonces, por eso se crea este marco legal. Seguimos. Ya yo hablé un poco de esto. Y seguimos. Ok. Vamos a hablar entonces de qué es educación inclusiva. ¿Verdad? Que ya planteamos que las personas con discapacidad tienen derecho a educarse, que tienen derecho a educarse en la escuela donde todos nos hemos educado, ¿verdad? O sea, en la de su comunidad, en la de su barrio, en su escuela cercana. Entonces, la UNESCO define la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación, ¿ok? En el aprendizaje, en la cultura, en la comunidad, y reduciendo cada vez estas brechas o estas discriminaciones, ¿ok? Esto es educación inclusiva. Y si se fijan, no es más que educar en la diversidad. Educar, y estamos hablando en los que somos de educación, bueno, también los de psicología, tenemos muchos años hablando de romper con este esquema de que todos sean iguales. Porque la escuela, cuando se crea la escuela, se crea incluso para como una fábrica, ¿ok? Una industria. Entonces quiere como que todo el mundo termine igual y todo el mundo al final sea igual, y no es así. Y tenemos que ir poco a poco rompiendo. Eso es bien complejo, esto de romper con que nos hagan a todos iguales, con que creen que todos tenemos que tener las mismas competencias. Entonces, lo interesante está en valorar, ¿verdad? En reconocer las habilidades y destrezas de cada persona, y en función de esto, entonces, actuar, dar mi educación. Bien, seguimos. Entonces, la educación inclusiva implica todo esto. Miren, implica ofrecer las oportunidades educativas y ayudas necesarias. Implica la reestructuración de políticas, de prácticas educativas, del cómo enseñamos, ¿ok? E incluso la infraestructura. Si tengo un escalón, tengo que buscar la forma de hacer una rampa, ¿ok? Es seguir el mismo horario y plan con todos los demás, es utilizar los mismos servicios de la escuela, porque a veces tenemos estudiantes integrados, pero no incluidos, y es importante que entiendan esa diferencia de integrar e incluir, ¿ok? Podemos tener estudiantes dentro de la escuela, sí le permitiera acceso, pero no están incluidos, están ahí sentados y no participan. En la hora de recreo, porque el patio no es accesible, se queda en el curso, o en la hora de deporte. ¿Verdad? Entonces está integrado, no incluido. Bien.
Luego, tener en cuenta el punto de vista de las familias, igual que con un estudiante sin discapacidad, obviamente tenemos que tener en cuenta a la familia, pero más también la persona con discapacidad, porque a veces asumimos que la persona con discapacidad necesita ciertas ayudas y la persona con discapacidad y su familia le pueden decir que no la necesita. A veces asumimos que vamos a modificar muchas cosas o que tenemos que cambiar muchas cosas y muchas veces no es necesario. ¿Bien? Ok, entonces, bueno, también fomentar la amistad sin discriminación ni rechazo, ¿verdad? Enseñar a todos los niños y niñas es entender y aceptar las diferencias humanas. O sea, el punto aquí no es vamos a enfocarnos en la discapacidad, no. Es que tenemos que enfocarnos en que todos somos diferentes y que tenemos que educar en función de que todos somos diferentes. Miren, independientemente de si de discapacidad o no, todas las personas aprenden distinto. Hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que son kinestésicas, hay personas que tienen que moverse para aprender. ¿Ok? Entonces, independientemente de la discapacidad, tenemos que entender que debemos de educar en la diversidad y que tenemos que reconocer la diversidad y que tenemos que abrazar esa diversidad. ¿Bien? Ok, entonces en nuestro sistema educativo tenemos todas esas realidades hoy en día. Nosotros tenemos estudiantes que están excluidos, es decir, estudiantes que no participan de la educación, que están en su casa. A veces están excluidos porque el centro no les permite el acceso. A veces es porque la familia no lo lleva. A veces la familia lo lleva y dice, pero no está aprendiendo, lo dejo mejor en mi casa. O lo lleva y dice, me le van a hacer bullying, mejor lo dejo en mi casa. ¿Ok? Hay exclusión por muchos aspectos. A veces es la escuela quiere, la familia quiere, pero el transporte no es accesible y la familia no tiene los recursos para pagar taxi todos los días, por ejemplo, para movilizar a su hijo o hija. ¿Ok? Entonces hay muchas razones por las cuales todavía tenemos muchos estudiantes con discapacidad fuera de la escuela. También tenemos estudiantes que están segregados, que están en centros de educación especial. ¿Ok? Estos centros de educación especial se hicieron en el momento del paradigma médico. Entonces muchas veces estos centros de educación especial, más que trabajar la parte educativa, trabajan la parte de rehabilitación. Esto se encuentra en revisión actualmente en el Ministerio de Educación porque no debe de ser centro de rehabilitación, sino específicamente a lo que he concebido, que es educación. Es importante entender que incluso en algunos países, por ejemplo en Colombia, la educación especial ni siquiera está en manos del Ministerio de Educación, sino que está en manos de Salud Pública. ¿Por qué? Porque se ve como un sistema rehabilitador más que un sistema educativo. ¿Bien? Entonces, hoy en día tenemos que trabajar en esa reestructuración de educación especial. Y esa reestructuración de educación especial debe de enfocarse en las competencias, habilidades y en dar el currículum dominicano, no rehabilitación. Porque hay otras instituciones entonces que tienen que asumir esa parte de rehabilitación. Y ustedes conocen, por ejemplo, el CAI, ¿verdad? Entonces el CAI es el que tiene que ver con esa parte, sí es un centro de rehabilitación. El CAI no da educación, no es escuela, es un centro de rehabilitación. Okay. Entonces los niños deberían de ir al CAI, claro, a sus terapias, su rehabilitación, y luego entonces a su escuela también. ¿Bien? No quiere decir que educación especial, que es lo que se entiende, le va a hacer todo. Va a tener la rehabilitación y la educación. Eso hay que reestructurar. Luego tenemos también integración, que era lo que yo decía ahorita. Tenemos estudiantes, a veces lo tenemos en una aula aparte, en una escuela regular, en una aula aparte. Esas aulas se supone que son transitorias, es decir, que son aulas que voy viendo para ver qué tanto apoyo necesita el alumno, y en la medida en que voy bajando el apoyo, cada vez el niño tiene que necesitar menos apoyo, entonces puede entrar al aula regular. Pero la realidad normalmente se quedan ahí en esa aula de integración y no pasan al aula regular, ¿ok? Y también en integración se dan muchos casos como lo que les decía ahorita, que el alumno está ahí, pero por ejemplo, si yo tuviera aquí un alumno, un participante en este caso, soy maestra, me salió la vena de maestra. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, un participante con discapacidad visual, ¿verdad? Yo tendría que explicar estas imágenes, porque si no, estuviera integrado, no incluido. Ok, entonces si yo tengo una persona aquí con discapacidad visual, yo tuviera que decirle, mira Pedro, aquí se presentan 4 imágenes, en una, en la otra, ok, o sea, tengo que describir la imagen, porque de alguna forma él tiene que acceder a la información, no entender lo que yo estoy hablando porque no estoy explicando las imágenes, que ustedes sí la pueden ver, ¿verdad? Y automáticamente ya llegaron a entender. Bien, entonces ahí pudiera estar integrado, pero no incluido. Está incluido en la medida en que yo mi información la hago accesible para todos. Ahí entonces está incluido.
O si, por ejemplo, tuviera una persona aquí con discapacidad auditiva, tuviera que tener al intérprete aquí. Porque si no, no se va a enterar de lo que estamos hablando. Tengo que tener mi intérprete que le traduzca en su lengua nestleña, o sea, en su lengua materna, por así decirlo. ¿Okay? Recuerden, las personas con discapacidad auditiva tienen un método como bilingual, ¿okay? Como en estos colegios bilingües. Ustedes conocen como colegio bilingüe, así mismo, la persona sorda. Aprenden la lengua de señas y luego aprenden el español como segundo idioma. Y aprenden el español a leerlo y escribirlo, no necesariamente, obviamente, hablarlo, porque es más complejo, porque cuando no escuchas es difícil articular. Algunos pueden articular, otros no. No todos están llamados a articular la palabra. ¿Okay? Bien, seguimos entonces. Existen varias estrategias desde el Ministerio de Educación para atender o para ir haciendo este paso de esta educación que es exclusiva o que es de segregación, ir llevándola, ¿verdad?, cada vez más hacia que sea inclusiva. Lo primero que tenemos, centros de educación especial, que como les decía ahorita, están siendo revisados a ver qué tenemos en esos centros de educación especial, porque la ley 513 plantea que en los centros de educación especial solo pueden haber estudiantes con discapacidad múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Con 2 o más discapacidades, es decir, sordoceguera, ¿okay? O por ejemplo discapacidad física y discapacidad visual, ¿bien? 2 o 3 discapacidad de autismo, por ejemplo, y discapacidad visual. Bien, cuando veamos varias discapacidades que tienen retos más complejos, entonces para eso se está llamando educación especial hoy en día. Pero en la realidad no es así, sobre todo en la realidad fuera de Santo Domingo. Porque en los pueblos muchas veces pasa que como no tengo tantos estudiantes con discapacidad, por ejemplo, visual, y tantos estudiantes con discapacidad auditiva, lo tengo a todos en una misma escuela. Y en lugar de ponerlo en el centro regular, lo mando a educación especial porque los profesores de la escuela dicen que no están preparados para ellos. Bien, pero por ley no debe ser eso. No, seguimos antes todavía. Luego tenemos las aulas específicas para la inclusión, que son estas aulas que yo les decía que son de integración, que están en la escuela aparte, pero que se supone que son de transición, que los estudiantes están ahí en lo que se adaptan a una escuela grande, a un horario, a una estructura, porque las escuelas de educación especial son menos estructuradas que las escuelas regulares. Entonces debería de pasar así, de educación especial, pasar a estas aulas de integración y ya luego entonces al centro regular, en el caso que sea necesario, porque hay casos de niños que pueden ir automáticamente al centro regular. ¿Okay? Entonces tenemos Centro Nacional de Recursos Educativos, Olga Estrella. Esto es un centro que anteriormente daba apoyo solo a discapacidad visual y que hoy en día se está abriendo ya para tener recursos a todas las discapacidades y tener profesores itinerantes. Los profesores itinerantes son profesores que se mueven a donde está el estudiante con discapacidad y trabaja con estrategias con ese docente para la inclusión. ¿Okay? Estos profesores itinerantes, por ejemplo, en el caso de discapacidad visual, la mayoría también son personas con discapacidad visual y entonces enseñan desde su realidad también. O sea, no solo la estrategia como docente, sino también de cómo debe de educar a ese alumno con discapacidad visual. Y le dan recursos, en el caso, por ejemplo, de algunos que son baja visión, se le da lupa, ¿okay? O se le pasan algunos textos a braille, ¿okay? O se le habla, por ejemplo, del JAWS, que es aquel software que se le pone a la computadora para que te pueda leer todo lo que tú dices. ¿Okay? Entonces se le da estrategia al profesor, de bueno, usted va a dar un examen escrito, la persona con discapacidad visual no lo va a poder ver, no lo va a poder llenar. Tiene dos opciones, hacérselo oral, que muchas veces no es lo mejor, porque cuando usted se lo hace oral, usted le hace la pregunta y la persona está esperando ahí, no es lo mismo que usted le da un examen y usted lo puede leer 50 veces, ¿verdad? Y responde a su ritmo. Cuando es un examen que es oral, te digo la pregunta y estoy esperando que tú me des la respuesta y no paso de esa hasta que no me dé la respuesta. Bien, sin embargo, si por ejemplo se lo hacen accesible en la computadora, pues la persona lo hace con su tiempo y si no está seguro de la primera pasa a la tercera y va llenando así y luego entonces vuelve a la primera a ver si ya sabe qué es lo que va a responder. Bien, o sea, es más autónomo. Bien, entonces también tenemos los centros de atención a la diversidad, los CAT, que más que son centros, son grupos de personas, de especialistas que trabajan en ese proceso de inclusión, que le dan apoyo a los estudiantes, a los docentes que tienen estudiantes con discapacidad en su aula. ¿Okay? O sea, son grupos multidisciplinares, psicólogos, logopedas, docentes, entre otros, que le dan estrategias al docente de cómo
va a interactuar con, o cómo va a hacer que su clase sea más accesible para todos. Bien, entonces tenemos todo esto. Algo que decirles, por ejemplo, en el caso de discapacidad visual, dentro de la población con discapacidad, la población con discapacidad visual es la que tiene mayores accesos, o sea, es la que tiene mayores niveles de inclusión. Y eso se ve, por ejemplo, en la educación. Porque hoy en día se supone que no existe persona que solo tenga discapacidad visual en centros de educación especial. Están todos dentro del sistema regular. ¿Okay? Por eso también se ven muchas personas con discapacidad visual que son profesionales hoy en día, porque son de los que han tenido más acceso, ¿okay? Dentro de toda la población con discapacidad. En el caso entonces de educación superior, porque esa es la realidad de educación preuniversitaria, en educación superior entonces, miren, tenemos una realidad de que pocos estudiantes llegan a educación superior porque tienen barreras de educación primaria, luego de educación secundaria. Es importante también que entiendan que educación especial da un reconocimiento al final que no te permite pasar a educación secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que salen de educación especial ya no pueden hacer más nada. Es decir, ya no pueden acceder a educación secundaria y por ende no pueden acceder a educación superior. Entonces muchas veces las familias lo dicen muy fácil, y les digo desde el conocimiento de la familia, ¿sabes? Yo he trabajado incluso con la familia. Entonces tienen un hijo, por ejemplo, con discapacidad físico-motora y hay una escuela cerca de su casa, pero la escuela le dijo, no, es que no tenemos accesibilidad y no puede participar en esta escuela. Entonces la mamá encuentra un centro de educación especial, que quizá le quede un poquito más lejos, pero que su hijo ha aceptado y lo lleva allá. Entonces me dice, no, o a veces incluso los papás me pelean y me dicen, no, es que no puede ser regular porque es que entonces ahí le van a hacer bullying y allá lo tratan bien y me lo cuidan y allá es tiempo completo y bueno, lo tienen hasta las 4. Y hay muchos casos por los cuales la familia quiere. Pero entonces yo le digo a la familia, bueno, pero usted tiene que estar consciente de que su hijo no va a poder ir a educación secundaria. Y su hijo no tiene ningún problema cognitivo, solo tiene discapacidad físico-motora. Es decir, que pudiera ser incluso profesional. Ok, entonces, ¿por qué dejarlo en un centro de educación especial? Porque ahora es más cómodo. Por el bullying, es que no, es que la escuela tiene que trabajar el tema del bullying, porque es su derecho a la educación. Y todas las personas deben de tener derecho a llegar a su máximo nivel. No quiere decir que todas las personas con discapacidad van a llegar a ser profesionales, pero tienen que llegar a su máximo nivel. Si su máximo nivel es secundaria, porque llegan a secundaria. Si su máximo nivel es primaria, que lleguen a primaria, pero que se le dé la oportunidad de llegar a ese máximo nivel. ¿Ok? Entonces en la educación superior tenemos muy pocas personas que llegan, tenemos entonces poco acceso, tenemos un marco legal nacional, pero no tenemos un marco conceptual, no se ha establecido cómo se va a trabajar. Pero en este año se están dando los primeros pasos porque MESI y CONADIS han firmado un acuerdo de colaboración y están trabajando ahora como un plan estratégico para las universidades, para ir trabajando un poquito más la inclusión. Ya hay universidades que incluyen, esta por ejemplo, la UFU tiene muchos estudiantes con discapacidad, hay otras también que tienen muchos estudiantes con discapacidad, bueno, digo mucho porque digo 2 o 3, ¿no? Pero creo que son muchos, pero tienen acceso, hay otras que no tanto, ¿bien? Hay muchas cosas que hacer, voy a pasarme esta, seguimos para hacerlo más gráfico. Tenemos que trabajar más en el acceso y también en la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Y esto lo vamos a lograr trabajando en diseño universal del aprendizaje y haciendo ajustes razonables. ¿Ok? Por ejemplo, lo que yo decía ahorita del examen, eso es un ajuste razonable. No se lo puedo dar en físico, tengo que dárselo oral o prestarle una computadora para que lo haga de forma digital. Eso es un ajuste razonable. Seguimos. República Dominicana está aún lejos de tener una verdadera inclusión educativa o una educación inclusiva. Realmente estamos lejos todavía de ahí. Asegurar la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en nuestro sistema educativo ayudará a que nuestra sociedad no solo sea más justa, sino que sea más próspera. A veces entendemos que la inclusión también solo ayuda a las personas con discapacidad y no es así. La inclusión ayuda incluso a las personas que no tenemos discapacidad. ¿Por qué nos ayuda? Nos ayuda a ver otra perspectiva de vida. A mí me hubiese encantado estudiar en mi primaria, en mi secundaria con compañeros con discapacidad y conocer otra realidad distinta a la mía. Incluso muchas de las personas con discapacidad que están en el sistema educativo son inspiraciones para otros. Bien, y también más próspera, ¿por qué? Porque señores, si no le damos la oportunidad a las personas con discapacidad de participar en la sociedad, entonces vamos a seguir teniendo muchas personas con discapacidad pidiendo ayuda. Porque obviamente si no le permites educarse, si no le permites trabajar, ¿qué van a hacer? Vamos a tener entonces que mantenerlo como está, como sociedad. ¿Okay?
Si trabajan, pueden aportar a la sociedad igual que todos nosotros, con sus impuestos igual que todos nosotros. Seguimos. Para terminar entonces tenemos que identificar temprano la discapacidad, tenemos que trabajar en la formación de docentes para que sean más inclusivos, sí tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar con la infraestructura y los recursos accesibles, sensibilización y eliminación de los estigmas, todo esto que yo les decía a ustedes, los estereotipos que tiene la gente hacia la persona con discapacidad, y transitar de esas escuelas a que sean cada vez escuelas más inclusivas. Todo esto con un enfoque transversal y continuo que nos lleve en todos los niveles educativos, que no se quede solo en primaria, que no se quede solo en educación inicial, sino que llegue a educación secundaria y universitaria. Muy bien. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino igual derecho a ser diferentes. Muchas gracias a todos. Ahí les dejo mi correo más adelante en la bibliografía y mi correo por si tienen alguna duda, pregunta, comentarios.